Buenos días, nos encontramos en Estrasburgo, una de las sedes del Parlamento Europeo y más concretamente en el rincón de esta ciudad conocido como la Petite France, una zona turística en Estrasburgo, zona de acceso fluvial en el pasado y que en la actualidad acoge la mayor parte de estas preciosas y tradicionales viviendas de esta ciudad del norte de Francia. Una ciudad que acoge sesiones del Pleno del Parlamento Europeo, 705 diputados que representan a los 27 Estados miembros. Un trabajo, un movimiento frenético en los 3 días en los que se están decidiendo temas importantísimos que afectan a todos los ciudadanos de la Unión Europea. Dentro y ya estamos acreditados, son las 3:05 y enseguida vamos a entrar dentro del hemiciclo para empezar a seguir el pleno del Parlamento Europeo. Antonio López Istúriz, buenos días. Muy buenos días. Bueno, representante de Navarra por el Partido Popular, segunda formación además más votada en las elecciones de 2019. ¿Qué hace un parlamentario o un eurodiputado, mejor dicho, representando a una comunidad en el Parlamento Europeo? Porque estamos yéndonos de menos, ¿no?, una comunidad autónoma más pequeñita como puede ser Navarra, a más.
Vamos a ver, primero para empezar, lo que los oyentes tienen que entender es que los eurodiputados somos elegidos en lista única nacional. Luego, los partidos, pues claro, tienen diputados que vienen de distintas regiones y hoy pues ejercen esa responsabilidad un poquito más cercana. En mi caso, yo tengo 2 regiones en España, que son Navarra y luego yo donde viví también en Baleares, ¿no? Pero Navarra es donde yo nací. Y eso tira mucho. Hombre, entonces eso, el corazón, y en fin, pues sigues con interés, ¿no? Es decir, cómo están las cosas. Y ahora, claro, hay 2 gobiernos, uno a nivel nacional y otro a nivel Navarra, no son del mismo espectro ideológico que yo. Procuro no significarme en unos ataques voraces, como ocurre en política a lo mejor regional o nacional. En la política europea creo que tenemos que ser mucho más sensibles porque están ante todo la defensa de los intereses de Navarra y de España en este Parlamento Europeo, antes que empezar esa un poco a veces manía, ¿no?, de los españoles de sacar todo lo malo fuera, ¿no? Todo lo contrario, yo soy más de la teoría que tenemos que trabajar discretamente en beneficio de los intereses, ¿no? Y me imagino que hablaremos de ellos, ¿no?, de la agricultura, de la industria navarra, más que estar pendiente de otras cosas, ¿no? Hay que ser en ese asunto, yo creo que hay que ser serios y eso yo creo que los navarros exigen de nosotros. Bueno, agricultura, venga, así, a saco, Antonio, ¿en qué se está trabajando en Europa en el tema de agricultura, que es un asunto que a nosotros nos afecta muchísimo, no solamente a Navarra, sino también a la zona de la que nosotros venimos? Ha habido una reforma de la PAC, que yo creo que los agricultores navarros conocen sobradamente, y un trabajo muy silencioso, pero muy efectivo del grupo del Partido Popular Europeo, que aquí sí, en esta casa, en el Parlamento Europeo, es mayoritario, para frenar un poco la reforma que inicialmente era tremendamente perjudicial con los intereses de los agricultores. Se han logrado bastantes avances, no es una satisfacción completa. Ahora también se tiene que tener en cuenta y se volverá a revisar debido a la guerra de Ucrania y a la pandemia, que han aportado una serie de novedades que hace que, claro, los plazos exigidos, por ejemplo, por los verdes o la izquierda sobre temas medioambientales en materia de agricultura, hacen que ahora, pues claro, lógicamente la situación obligue a una revisión de esos plazos, es decir, para que los agricultores tengan más tiempo para adaptarse, ¿no? De toda esa propuesta, que supongo que serán muchos meses de trabajo y de negociaciones y de estudiar, ¿qué es lo que podemos destacar? ¿Qué es lo que ha cambiado ese conseguir un beneficio para los agricultores de los que nos Vuelvo habla? a insistir, sobre todo está un poco, digamos, tan traído el tema de asunto llevado del cambio climático. Muy bien, perfecto, lo reconocemos todos, está ahí, pero claro, hagamos una transición ordenada, que no nos carguemos la industria y la producción agrícola y ganadera de nuestro país y sobre todo de Navarra. Eso es lo que normalmente más en el Partido Popular nos dedicamos a ello, frente a opciones muy fantasiosas. En el 2030 se acabaron los coches de combustión, en el 2030 se acabaron la ganadería extensiva. Oiga, es decir, un poquito de serenidad, vamos a adaptar las cosas y hacer que la agricultura siga, que es fundamental. ¿Por qué antes consumíamos todos los productos regionales, nacionales, y ahora traemos tanto producto de fuera que dicen a veces no es ni tan bueno como el nuestro? Bueno, pues con la esperanza esta de que al final, pues con el tema del cambio climático, pues que vamos a poder tener un campo pues dedicado a pasearse y no a lo que toca. En fin, estas un poco ideas a veces que se les ocurren a algunos sin tener previsto que, claro, que hay crisis y tal que nos demuestran que la Unión Europea no puede tener la producción, no solo de productos agrícolas, de productos sanitarios, de los microchips, no los puede tener en China o a 300.000 kilómetros, hay que tenerlos dentro de la Unión Europea. Ese es el cambio que yo estoy notando ahora en la mentalidad de los legisladores europeos, que ya iba siendo hora, y lamento que haya sido la situación de la pandemia o de la guerra de Ucrania la que aporte esta claridad. Bueno, aparte de agricultura y el tema de la combustión, Antonio, ¿hay algún tema en el que estéis trabajando ahora mismo en el Parlamento Europeo que pueda nos afectan todos, eso lo tenemos claro, pero que pueda afectar a lo mejor especialmente a Navarra? Bueno, ahora estamos, por ejemplo, y me imagino
imagino que será un tema que vamos a tratar, ¿no? Que es el tema de la presidencia española, que es un tema que ya empieza a trabajar, porque estas presidencias, para que los oyentes nos entiendan, se producen rotatoriamente cada 6 meses, cada país europeo asume la presidencia. Hoy en día, debido a que son 27 países, en fin, pues se hacen tríos que se llaman, pues 3 presidencias van más o menos de la mano, ¿no? A España le toca con Suecia y me parece que era Hungría. En fin, son presidencias donde cada país, cuando está asumiendo esa presidencia de la Unión Europea, intenta integrar un poquito sus políticas, sus intereses dentro de la dinámica de la política europea, ¿no? Ojo, es una presidencia de contenido, no de fotos. Por ahora vemos que el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, y bueno, en fin, y el gobierno pues están yendo más a lo de la foto. No, se trata de hacer agendas interesantes para España, para Navarra, dentro de la presidencia española. Pero puede ser una oportunidad impresionante, ¿no? Hay un tema que me preocupa, es decir, los oyentes tienen que saber que las presidencias, yo creo que una idea muy buena ha sido repartir por distintas ciudades españolas consejos. Cada presidencia, los ministros de cada ramo tienen una reunión, ¿no? Entonces, por ejemplo, pues economía, industria, defensa, tienen, en este caso en España, va a ser en distintas ciudades españolas. Muy bien. ¿Cuál es el consejo que le toca a Pamplona? Consejo de Igualdad. Yo no sé si en el momento actual, y tal y como están los asuntos, yo no sé que sería mejor para Pamplona un consejo sobre ministros de industria, con ministros de industria de la Unión Europea o ministros de Agricultura. ¿Y eso de la Unión Europea. quién lo decide, Antonio? El gobierno de España, y bueno, y yo creo que ha sido un error por parte del gobierno y del gobierno de Navarra y de Chivite, en fin, no ir a tener un consejo que ahora mismo, digamos, tenga un gran interés. Por ejemplo, el de igualdad lo tiene pues a nivel nacional, tal. Es decir, igual que en Navarra, pero oiga, en estos momentos, ¿cuáles son los temas acuciantes? ¿Qué están preocupando a los navarros? Pues oiga, el campo y la industria. Bueno, un deseo para el futuro dentro de Europa, algo que si tuviésemos una varita mágica se podría pedir para Navarra y para España. Pues que seamos todos conscientes de que vivimos en una burbuja, a veces imperfecta, que es esta Unión Europea, que nos protege, nos cuida, donde hay problemas, pero echen un vistazo a lo que está ocurriendo fuera de nuestras fronteras, en Ucrania, en Libia, en Oriente Medio, todo alrededor de esta Unión Europea, con conflictos, hambre, millones de refugiados que quieren venir a Europa. Los que estamos dentro, hagamos una reflexión. Tenemos un sistema, y vuelvo a insistir, con sus imperfecciones, a veces tal, pero un sistema democrático, de libertad, con un estado del bienestar que no tiene parangón en el mundo, ni siquiera en Estados Unidos, un sistema de sanidad que debemos cuidar, en fin, y proteger, un sistema social y una economía libre y de mercado. Por los pasillos del Parlamento Europeo encontramos rostros más que conocidos. Señor López Aguilar, muy buenos días. Buenos días, encantado de que estén ustedes aquí, espero que lo disfruten mucho. Lo estamos disfrutando, de verdad, le estamos sacando, como decimos nosotros, chispas a todo este periplo en el Parlamento Europeo. ¿Qué diferencia hay entre la política europea y la política nacional? He escrito mucho sobre eso y no es fácil hacer la versión corta, pero fundamentalmente debe saberse que este Parlamento es un Parlamento. Es la única institución directamente electiva de la arquitectura de la Unión, legitimada por el voto, legislador, autoridad presupuestaria y supranacional, por tanto vinculante para los Estados miembros y directamente representativo de 450 millones de ciudadanas y ciudadanos europeos, los 47 millones de españoles dentro. Por tanto, este es un Parlamento, pero no es un Parlamento idéntico a los parlamentos nacionales. Para empezar, por su escala, por la enormidad de su representación. Son 27 Estados miembros y son 450 millones de personas representadas directamente. En segundo lugar, por la sofisticación del procedimiento legislativo. Hay que manejarlo, hay que primero estudiarlo y después vivirlo. Pero fundamentalmente es un Parlamento que descansa mucho más que el Parlamento Nacional en la iniciativa individual del parlamentario o parlamentaria individual. Descansa enormemente en la negociación y en la estrategia legislativa y en su conducción hasta la aprobación definitiva del acto legislativo de que se trate. Por tanto, es muy absorbente,
muy desafiante, fascinante, debo decirlo, un lugar muy interesante, y es un lugar que no tiene, por tanto, ningún déficit de legitimación democrática, ningún déficit de legitimación competencial, sí lo tiene de visibilidad, y es muy bueno que ustedes vengan aquí, lo conozcan y lo cuenten. Nos está resultando fascinante, efectivamente, por dejarle, porque van de una reunión a otra, se les solapan casi, y además con temas bien distintos. Un deseo para estos próximos meses, para estos próximos años, respecto a Europa, respecto a España, respecto a lo que se pueda conseguir en el Parlamento. Este es un Parlamento que está en la recta final de un mandato que dura 5 años, y yo presido la Comisión de Libertad, de Justicia e Interior, que es la comisión de mayor carga legislativa del Parlamento Europeo de lejos. Tiene un espectro legislativo de competencias enorme. En esta legislatura estamos legislando nada menos que 5 reglamentos que, para que todo el mundo lo entienda, son leyes europeas directamente vinculantes para los Estados miembros de un nuevo pacto de migraciones y asilo, un asunto vital para España. ¿Y sabe qué? Tiene una oportunidad de salir adelante en la presidencia española, que es este segundo semestre de 2023. Estamos muy avanzados y tenemos un compromiso incluso con el calendario, con la hoja de ruta. Solo hace falta establecer el equilibrio definitivo entre responsabilidad compartida y solidaridad vinculante, que es lo que quiere el derecho europeo, es lo que quiere el Tratado de Lisboa. Podemos conseguirlo, y ojalá el impulso español lo haga posible y consiga entrar en vigor, porque eso es muy importante para España, que tiene una frontera porosa y abierta no solamente en el Atlántico, sino en el continente africano. Ceuta y Melilla es la única frontera terrestre con el continente africano de la Unión Europea, y por supuesto en el Atlántico, Canarias, de donde vengo. Bueno, un tema además del que se ha hablado muchísimo en el Parlamento, y que, como vemos con esta nueva proposición de ley, que esperemos que salga adelante, se va a seguir hablando. Muchísimas gracias, le hemos robado unos minutos, no queremos robarle más. Un placer. Estamos trabajando duramente para conseguirlo, y de veras agradezco muchísimo que exista interés de los medios de comunicación que puedan contar lo que estamos haciendo aquí. Representación socialista en el Europarlamento, Adriana Maldonado, además de Navarra. Adriana, buenos días. Buenos días, Jaione, un placer de que estéis aquí. Bueno, un placer estar, estamos diciendo a todos lo mismo, pero la verdad es que estamos disfrutando muchísimo la estancia aquí, y también nos está sirviendo para conocer bastante más vuestro trabajo, que es una auténtica locura. Una auténtica locura, y yo creo que también un poco a veces un gran desconocido, ¿no? Porque mucha gente se sigue pensando que es un eurodiputado, es un funcionario, es un político, ¿no? Tiene que vivir en Bruselas, no tiene que vivir en Bruselas, y al final yo creo que cada vez la Unión Europea está teniendo más importancia, por suerte, en la toma de decisiones políticas que nos afectan a todos los ciudadanos y ciudadanas, y también es importante, pues, que los medios de comunicación, pues, vengáis aquí y contéis un poco la realidad que aprobamos aquí, porque Jaione, más o menos una media de unas 10 legislaciones mensuales se aprueban aquí, que nos afectan a más de 450 millones de ciudadanos europeos, ¿no? Hay 7 grupos políticos, los grandes partidos políticos. También a nivel, pues todos los nacionales están aquí representados en grupos más minoritarios o más grandes, y al final, pues todo lo que decidimos aquí afecta a muchísimas personas, ¿no? Así que también muy importante es el rol de los medios de comunicación de contar lo que aquí hacemos los eurodiputados. Bueno, además muchas de las leyes vinculantes, con lo cual también bueno, pues muy importante, y que después nos van a repercutir, ¿no?, a los ciudadanos, como por ejemplo lo que habéis aprobado esta mañana, esa ley, ¿no?, en torno al CO2, y esa fecha, ese 2035 creo que es, ¿no? A partir de esta fecha ya no puede haber vehículos, no se pueden comprar vehículos que no sean vehículos eléctricos, y fíjate tú lo que son las cosas, casualidades o no de la vida. En una mañana en la que aquí en Europa estábamos todos pendientes de si se aprobaba o no esa propuesta, porque además iba un poquito ajustadilla, al final se ha aprobado. La presidenta de Navarra, María Chivite, estaba en Alemania y nos daba también una buena noticia, y es que vamos a tener en Volkswagen ese coche eléctrico, la fabricación del coche eléctrico, ¿no? O sea, yo creo que, Jaione, hoy ha pasado, y hoy es un día muy importante también en el Parlamento Europeo, porque es un símbolo de cómo se puede conjugar la importancia de lo regional, de lo que pasa en nuestra tierra, con lo que aquí decidimos, ¿no? La Unión Europea tiene 2 tipos de leyes. Una de ellas es los reglamentos, que es lo que aquí hoy hemos aprobado, que en definitiva es una ley que se aprueba y afecta a todos los ciudadanos europeos y a todas las regiones por igual.
igual. Lo que dice la ley esta que hemos aprobado de CO2 es que en primer lugar nos hemos dado cuenta que solamente tenemos un planeta, que tenemos que ser capaces de llegar al 2035 de una forma mucho más sostenible, en la que el cambio climático nos hemos dado cuenta que nos está abordando y, por ejemplo, las emisiones de CO2 pues tendrán que estar muchísimo más controladas, y para eso el sector también de la automoción pues tiene que hacer pues una importante labor, porque nos hemos dado cuenta, y así dicen todos los estudios, que los coches de combustión son unos grandes contaminadores. También creo que tiene mucho que ver con el rol de los ciudadanos y cómo nosotros de forma individual utilizamos los medios de transporte, ¿no? La movilidad sostenible tiene que estar mucho más impulsada, pero sobre todo pues se ha puesto ese plazo 2035 en el que no se podrán vender, o mejor dicho, matricular coches de combustión. Eso lo que significa es que tenemos hasta ese año para adaptarnos, tanto el sector como los ciudadanos que compramos esos coches, y también la industria, que tiene que ser capaz de fomentar el coche eléctrico mucho más, y también los estados y los países tienen que ser capaces de dar las infraestructuras a los ciudadanos para que como ciudadanos decidamos comprar un coche eléctrico, porque lo que estamos encontrando es que muchos ciudadanos hoy en día dicen: yo quiero comprar un coche híbrido, un coche eléctrico, pero no tengo una estación donde puedo recargar mi coche, por ejemplo, ¿no? Pues eso también es una demanda a la que tenemos que dar respuesta a nivel europeo. Y que, por ejemplo, hoy mismo Volkswagen haya decidido anunciar que se va a producir ese coche eléctrico en Navarra, pues es una perfecta combinación de cómo la legislación que aprobamos aquí tiene impacto en las comunidades, y cómo también, y aquí en Petit Comité diré que también las industrias se ponen las pilas. Es importante también que la industria entienda que tiene que hacer ese cambio hacia un modelo más sostenible, lógicamente dentro de unos márgenes. Yo creo que el 2035 faltan más de 12 años exactamente, 12 años en los que, bueno, pues el mercado puede dar un cambio importante, y Navarra yo sí que creo que está bien posicionada, porque tenemos que conseguir ese equilibrio entre la sostenibilidad y, por ejemplo, mantener los puestos de trabajo. En Navarra, Volkswagen y todas las empresas auxiliares pues son muy importantes para nuestro tejido productivo, dan mucho empleo bien remunerado, de calidad, y por lo tanto también tenemos que conseguir mantener esos puestos de trabajo, pero siempre y cuando nos seamos capaces de adaptarnos pues a esos nuevos modelos mucho más híbridos, en donde la digitalización y la tecnología de los coches sea mucho más segura, y sobre todo pues que sean menos contaminantes, ¿no? Así que lo que hemos aprobado aquí hoy pues nos afecta a todos y para muchísimos años. Bueno, lo que se ha aprobado hoy aquí, la buena noticia que nos ha llegado desde Alemania, porque bueno, Volkswagen, bueno, a nadie se le escapa, ¿no?, la importancia que tiene como empresa, por todos los talleres auxiliares, por la cantidad de gente que trabaja en ella, en nuestra comunidad foral, y bueno, que a partir de ahora pues tendremos que ponernos todos, ¿no?, las pilas también en ese tema, ¿no?, de la compra de vehículos eléctricos, puestos de recarga, también lo decías tú, todavía nos encontramos con pocos puestos de recarga, y esas ayudas que las hay, pero yo no sé por qué, a lo mejor no están funcionando como se esperaba, porque los ciudadanos no terminan de pedirlas para hacer ese cambio al coche eléctrico. ¿No terminamos de creernos a lo mejor que esto va a llegar? Sí, yo creo, Jayone, y con eso también una puntualización que yo creo que es importante resaltar, ¿no? Creo que el éxito de que Volkswagen haya anunciado hoy mismo esto con la presidenta en Alemania, creo que es importante también porque pone en valor la política de hacer las cosas de forma sigilosa, tranquila, pero sobre todo a buen ritmo. Es decir, durante estos meses en el Parlamento de Navarra, por ejemplo, hemos estado escuchando a los grupos de la oposición cómo ponían en cuestión el acuerdo, cómo decían que iba a destruirse muchísimos puestos de trabajo en Navarra. Pues al final eso no va a suceder, ¿no? Lo que pasa que, como en la política, pues también en las negociaciones entre la empresa privada y las administraciones públicas, creo que es importante hacer ese trabajo que muchas veces es silencioso, porque necesita crear esa confianza para tener un buen fin, ¿no? Así que yo me alegro mucho de esa noticia, porque al final es el bien para Navarra y para muchísimos ciudadanos. Lógicamente ahora estamos en un momento a nivel temporal en el que estamos en ese stand-by, en el que todavía no nos hemos adaptado al nuevo modelo de coche eléctrico, y entonces no estamos convencidos de comprarlo porque es un modelo más caro, porque para muchas familias comprar un coche híbrido o un coche eléctrico ahora mismo supone pues una media de casi 15.000 euros más por un mismo vehículo, y muchas familias pues con la situación ahora después de una pandemia, con la guerra, con la inflación y demás, pues no pueden hacer coste a eso, ¿no? Yo creo que hay que buscar medidas para fomentar que todas las familias puedan hacer esa transición hacia el nuevo vehículo que vayan a comprar en su núcleo familiar, pues que ya sea un vehículo eléctrico. Y lógicamente pues ahí yo creo que hay un importante rol también de por ejemplo, lo de los fondos europeos, ¿no? Los fondos europeos, que España ha sido el país más beneficiado, pues tenemos ahora hasta el 2023 para terminar de adaptar y de dar esas ayudas a las comunidades autónomas y a muchísimas familias,
que se puedan comprar un vehículo eléctrico, por ejemplo, con ciertos descuentos, ¿no? Yo creo que estamos en ese momento en el que el año que viene veremos ya, o a finales de este año, un nuevo cambio y un nuevo avance, pero ahora mismo estamos en ese stand-by en el que no nos termina de convencer porque tenemos que adaptarnos, pero la adaptación todavía sigue siendo un poco lenta, ¿no? Bueno, el 1 de julio, presidencia española con Suecia y ¿con quién? Y Bélgica después. Y Bélgica. Eso es. Pero empezamos nosotros, empieza España, ¿no? El primer periodo. ¿Qué va a significar esto? España solamente desde que entramos en la Unión Europea ha tenido 2 veces el honor de tener la presidencia, porque es una presidencia rotatoria que va pasando por cada 27 semestres en este caso, y la última fue en el año 2011 y por lo tanto nos vuelve a tocar la presidencia rotatoria, además en un momento político muy importante porque las elecciones europeas son en mayo del año 2024 y son cada 5 años. Las elecciones europeas son cada 5 años, eso es, las últimas fueron en mayo del 19, por lo tanto serán en mayo del 2024. Entonces, esta última presidencia de julio del 2023 a diciembre del 2023 es considerada una de las más importantes porque es cuando más leyes vamos a aprobar. Estamos ya al final de la legislatura, ha habido muchísimas negociaciones que ya están saliendo y que están en proceso y van a ser aprobadas en ese momento. Eso para España, aparte de ser un momento histórico, desde que hace más de 10 años que no tenemos una presidencia, es un momento también políticamente muy interesante porque nos permite tener una mayor capacidad de liderazgo y sobre todo de marcar nuestras prioridades políticas en la Unión Europea. Al final, durante estos 6 meses, España va a negociar todos los trámites, todas las leyes, pero también todos los mandatarios europeos van a pasar por España y van a tener a España como referente en muchísimas leyes. Eso nos permite no solamente influir, sino también, bueno, pues posicionar a España en esa capacidad de influencia y de también que se nos vea como un agente muchas veces. En los últimos años la política europea, Jaione, ha estado marcada por Francia y por Alemania, ¿no? Esa bicefalia entre los dos países, y es verdad que con la salida del Reino Unido se abrió a nivel político un debate muy interesante sobre qué países van a marcar la nueva agenda. Con la salida de Merkel el año pasado, ¿no? Parece que Macron también se va a ir un poco de la política poco a poco, este es ya su último mandato, y entonces se quedaba ahí un vacío que es verdad que España, el gobierno de España con Pedro Sánchez está intentando liderar, y yo creo que esta presidencia va a ser también una antesala para poder tener una mayor influencia en la Unión Europea, que al final es cada vez más importante. El 70% de las leyes que aprobamos aquí nos afectan, ¿no? Sin duda, la presidencia la importancia, mejor dicho, de la Unión Europea yo creo que es fundamental y creo que además es indiscutible. A Navarra nos llevamos la Comisión de Igualdad. ¿Por qué se decide que vaya a Navarra precisamente Igualdad? Bueno, al final lo que el Gobierno de España en este caso hizo junto con la Comisión Europea y el Parlamento es dividir las diferentes comisiones parlamentarias que aquí tenemos, que son 21, con las comunidades autónomas y las ciudades autónomas. Y yo creo que la Comisión de Igualdad es una de las más importantes porque al final es una de las que durante estos 5 años en el Parlamento Europeo ha tenido mayores debates. Es verdad que la igualdad no está igualmente legislada ni tenemos los mismos derechos las mujeres en España que por ejemplo en Polonia o en Hungría. Países en donde los derechos de la mujer, por ejemplo la ley del aborto no existe en Hungría, en Polonia están totalmente ninguneadas muchas mujeres, por ejemplo no pueden acceder a según qué puestos para ser juezas, por ejemplo, para acceder a según qué puestos de la abogacía, y al final las mujeres en la Unión Europea también tienen muchas desventajas, ¿no? Y España en esto siempre ha sido pionera. España aprobó la primera ley de igualdad en el año 2004, en el año 2008 se aprobó también la primera ley contra la violencia a las mujeres en España, y yo creo que España en la Unión Europea es un referente en materia de igualdad, y que se la lleven a Navarra pues para mí personalmente es algo muy importante porque es verdad que la política agraria es importante, la política industrial, pero también no solamente tenemos que generar nuevos puestos de trabajo, sino también, por ejemplo, esa industria que está cada vez más feminizada. Por ejemplo, el sector de la enfermería, el sector de los cuidados, que depende cada vez más de las mujeres y que no siempre está bien remunerado, ¿no? Entonces creo que también es importante abrir ese debate en una tierra como la nuestra, en la que la calidad de vida, pues los índices dicen que es la más alta de España, que no solamente Navarra sea referente en agroalimentaria y en industria, sino también en exportar esos derechos y sobre todo en defender los derechos de las mujeres, ¿no? Así que yo creo que es un buen momento para una comunidad de calidad de vida y sobre todo con una alta tasa de industria
ganadería y del sector agroalimentario, que también se ponga en valor y se debata sobre esas leyes. También el Parlamento de Navarra ha sido pionero en aprobar muchas leyes en materia de igualdad al resto del Estado, y yo creo que bueno, pues podemos ser un buen referente en eso, ¿no? Bueno, la Comisión de Igualdad del Parlamento Europeo, que se va para Navarra, decidido, lo que no quiere decir que no vayamos a aprovecharnos también como comunidad autónoma dentro de lo que es el Estado español, que es quien va a ostentar esa presidencia, de todo lo que pueda significar agricultura, industria, en fin, todo lo que se vaya cociendo, ¿no?, en el resto de comunidades autónomas. Por supuesto, además, para que os hagáis una idea, en casa más de 4.000 eventos se van a hacer en España durante los 6 meses de la presidencia española. Eso significa que no es que en Navarra se vaya a hacer solamente la Comisión de Igualdad con los 27 ministros de Igualdad, con todo lo que eso conlleva, ¿no? No solamente a nivel mediático, sino también para referenciarnos como comunidad. Bueno, y a nivel económico también, ¿no? Turístico, en fin, un poco de lo que puede suponer el gasto, ¿no?, de que esas personas vayan a nuestra comunidad foral para un sector que ha sido tan castigado con el COVID, por ejemplo, como puede ser hostelería, restauración. Efectivamente, todo lo que puede llevar, no solamente llevar a los 27 ministros, sino también muchos más actos que va a haber bajo la presidencia en Navarra, ¿no? Posiblemente pues se irán conociendo nuevos actos que tendrán que ver con la agroalimentación, también me imagino en algún pueblo de la Ribera, posiblemente en la zona media pues algo también que tenga que ver con el cuidado de los mayores, ¿no?, con esa vinculación que tenemos que hacer para que la despoblación no se haga real en nuestros pueblos, cómo podemos hacer que la movilidad y el transporte público entre los pueblos. Navarra tiene buenos ejemplos de ello, por ejemplo en Ayo hay algunos programas específicos. Es decir, yo creo que también tenemos posibilidades de ser un momento en el que saquemos músculo de aquellas políticas municipales muchas veces también que nuestros alcaldes y alcaldesas ponen de manifiesto y implementan, y que también pues la Unión Europea pues en esas visitas que haga pueda conocer de primera mano, ¿no? Y lógicamente pues todo lo que conlleva de turismo, de exposición. Navarra no solamente puede ser conocida por los Sanfermines o por la gastronomía, sino que yo creo que tenemos grandes riquezas que también pues nos va a poner en el foco, y ojalá también sea un momento para atraer mucho turismo, por ejemplo. Bueno, pues puestos a pedir, ya que estamos aquí, nosotros no somos nadie, Adriana, pero algo para la zona media. Claro, no nos queda otra que pedir. Además, queremos eso. Bueno, desde luego estaremos allí también apoyándonos, haciendo nuestro trabajo, que es lo que nos corresponde. Un deseo para este añito, más o menos, que os queda un poquito más, ¿no?, de un año que os queda de mandato ahora aquí en la Unión Europea hasta las próximas elecciones. Un deseo que te gustaría que se aprobase, que saliese adelante, en fin, no lo sé, algo que pienses: no quiero acabar esta legislatura sin ver esto, ¿no?, realizado. Pues mira, yo creo que es un momento en el que tenemos que poner, sobre todo en la política, los puntos en común los tenemos que poner en valor, ¿no? Parece que en la política ponemos más en valor, o el foco, en lo que nos desune más que en lo que nos une, ¿no? Y yo creo que hay muchas políticas en temas de derechos sociales, por ejemplo, en temas de igualdad, que aquí en el Parlamento Europeo estamos muy divididos. Así que yo creo que, por ejemplo, esa defensa de los niños, esa defensa de las mujeres y sobre todo la violencia de género, creo que sea un tema importante que ojalá este Parlamento pueda aprobar algo por unanimidad. Entre entrevista y entrevista, paradita para un café. El Parlamento Europeo tiene 2 cafeterías, en una además, que es esta, a la que llaman cantina. Se puede comer, como ven ustedes, horario casi europeo. Son las 12 menos 5 de la mañana y hay ya muchísima gente comiendo en esta cantina. Nosotros vamos a tomar un café.
María Eugenia Rodríguez, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, vicepresidenta de la Comisión de Igualdad en el Parlamento Europeo. Ahí es nada. Ahí es nada, muchas cosas que hacer y especialmente en esta legislatura. De Podemos, que no lo hemos dicho, representante independiente, pero representando a Podemos. María Eugenia, una cosa que puede llamar la atención, hablando de la Comunidad Económica Europea o de la unidad o de la Unión Europea, mejor dicho, es que nos da la sensación, o puede dar la sensación, de que en igualdad más o menos vamos todos por un estilo, pero para nada. Hay países en los que todavía queda mucho trabajo por hacer, ¿no? En todos, pero en algunos especialmente. Así es. Mira, el Convenio de Estambul no está ratificado por parte de la Unión Europea, algo que no todo el mundo sabe, porque hay 6 gobiernos que lo vetan en el Consejo desde hace mucho tiempo. Bulgaria, República Checa, Eslovaquia, Letonia, Lituania y Hungría. Y Polonia, que se quiere salir, aunque estaba dentro, ahora se quiere salir. Esto ya te da un indicador, ¿no?, de el compromiso desigual que tienen los Estados con la lucha, algo tan básico como la lucha contra las violencias machistas o las violencias contra las mujeres, ¿no? Hay solamente 2 leyes de violencia de género en la Unión Europea, algo que tampoco es muy conocido. Una es la española y otra es la sueca, igual que solamente hay 2 ministerios de igualdad, uno en España y otro en Suecia. En el resto de los países, ¿qué sucede? Pues que se habla de violencia doméstica en 10 casos y en el resto se subsume la violencia contra las mujeres en tipos penales, digamos, clásicos, ¿no? Homicidios y demás. Es decir, que en algo tan clásico, ¿no?, en el feminismo como es luchar contra las violencias contra las mujeres, pues ya hay una desigualdad enorme, ¿no?, en la Unión Europea. Puntos importantes en los que se está trabajando. Podemos hablar, por ejemplo, en primer lugar, de algo sangrante, como es la violencia de género. Pues sí, primero el intento de ratificar el Convenio de Estambul por enésima vez, el Parlamento lo ha solicitado. En segundo lugar, hemos trabajado, aunque yo creo que con escaso éxito, para que la violencia de género fuera considerada un eurodelito, es decir, que se pudiera perseguir igual en todos los países de la Unión Europea, lo que exige que esté tipificada también de la misma manera y sancionada de la misma manera. Esto lo pidió el Parlamento por mayoría, pero no ha tenido mayor recorrido. Yo creo que en la Comisión no se ha contemplado y el Consejo, por supuesto, no lo va a abordar, ¿no? Como tercer intento, si pensamos en el Convenio de Estambul y en el eurodelito un poco como intento frustrado, como tercer intento que yo creo que va a ser exitoso es el trabajo que estamos haciendo en la Directiva de Violencia contra las Mujeres y Violencia Doméstica, que se llama así, que va a abordar fundamentalmente las violencias sexuales, la ciberviolencia y la mutilación genital femenina. Yo creo que esta directiva sí que tiene posibilidades. Si se llega a ratificar en algún momento el Convenio de Estambul, ambos instrumentos combinados pueden tener un impacto muy positivo sobre la vida de las mujeres. Importante, sin duda alguna. Hablando del tema de las mujeres, brecha salarial, empleo, también ahí estáis trabajando. También hemos trabajado en la Directiva de Transparencia Salarial, que lo que quiere, para que la gente lo entienda bien, porque a veces no se entiende, es que las empresas publiciten el salario de sus trabajadores y trabajadoras para que podamos constatar lo que de hecho ya sabemos, que hay una brecha salarial de género del 14,8% entre hombres y mujeres. Esto es, las mujeres, por hacer el mismo trabajo o trabajo de igual valor que los varones, ganan mucho menos, lo que se traduce en una brecha de pensiones que llega a alcanzar el 33% en la Unión Europea. Esto es, nuestras abuelas, nuestras mayores son más pobres porque se han dedicado fundamentalmente a cuidar, porque sabemos que la razón de esa brecha es fundamentalmente la dedicación de las mujeres a las tareas domésticas y de cuidado. En el tema de los cuidados, de las cuidadoras, que la mayoría son también mujeres, ahí también tiene algo que decir la Unión Europea, ¿no? También hemos hecho una estrategia europea de cuidados que aborda fundamentalmente los cuidados de larga duración, esto es, personas mayores y personas dependientes, bueno, poniendo en realidad en duda el modelo de cuidados que tenemos hasta este momento, que es bastante obsoleto, ya lo hemos visto con las residencias, ¿no?, en España, por ejemplo, sin ir más lejos, durante la pandemia, y poniendo el acento también en la infancia, ¿no?, sobre todo en los niños y niñas de 0 a 3 años. Ahí entra el elemento de género por 2 razones. En primer
primer lugar, porque las mujeres tenemos una esperanza mayor de vida y por tanto necesitamos más cuidados que los varones, simplemente porque vivimos más, aunque también vivimos peor. Somos más pobres y desarrollamos muchas más enfermedades. Y en el segundo eje, el segundo vector, es porque las mujeres, como tú has dicho, somos las grandes cuidadoras. El 90% de los cuidados recae sobre las mujeres, sean cuidados formales, esto es en el mercado laboral, o cuidados informales. Nuestras madres, nuestras abuelas, las personas que ganan, digamos, que dedican buena parte de su tiempo a cuidar gratuitamente. Y fíjate que lo que nos dice la Comisión es que estas personas, las que se dedican a los cuidados informales, repito, nuestras madres y nuestras abuelas, pierden 287.000 millones de euros anuales. Esto es lo que dejan de ganar. Hay 7,7 millones de mujeres que han abandonado el mercado laboral para trabajar en casa, en las tareas domésticas y de cuidados, frente a 500.000 de varones. Y hay un porcentaje también altísimo de mujeres, un 8,9 millones de mujeres que están en contratos parciales frente a cerca de 600.000 varones. Es decir, que los datos no engañan, ¿no? Que ese panorama, ese diagnóstico es lo que después se traduce en brecha salarial de género y brecha de pensiones. Susana Solí representa a Ciudadanos en el Parlamento Europeo. Susana, buenos días. Hola, buenos días, encantada. Bueno, muchísimas gracias de haber estado, de estar, ¿no?, estos minutos con nosotros. La verdad es que está siendo un placer recorrer este Parlamento, hablar con los diputados y darnos cuenta de que a lo mejor, no sé si os valoramos, ¿no?, o valoramos el trabajo que se hace aquí tanto como os merecéis, ¿no? Bueno, efectivamente, a veces nuestro trabajo no es muy visible, cuando en realidad lo que estamos legislando aquí, lo has visto hoy, pues es fundamental para el día a día de los ciudadanos. Al final tiene una repercusión enorme y yo creo que el 70% de las leyes que se hacen en España, muchas derivan de lo que hoy debatimos aquí o votamos aquí. Bueno, hoy además se acaba de votar hace unos minutos una ley importantísima que ahora nos lo vas a contar. Yo no sé si vamos a ser capaces de reducir para 2030 el 55% de las emisiones de CO2. Es un reto muy ambicioso. Sí, porque vamos más allá incluso, porque lo que hoy se ha votado aquí y hemos aprobado en este Parlamento es que en el 2035 es el fin de los vehículos de combustión en Europa, el fin de la compra, tanto vehículos diésel, gasolina, pero también hablamos de los híbridos. Y eso es un paso que es muy ambicioso, donde tenemos que hacerlo de la mano de la industria. Yo he estado trabajando con ellos desde el comienzo de esta negociación, porque efectivamente tenemos Navarra es un ejemplo, ¿no?, pero tenemos una industria muy fuerte en España y que tenemos que ayudarle a que lleve esta transformación de una forma competitiva y que al final no perdamos ni un solo puesto de trabajo. O sea, reducir emisiones, pero sin desindustrializar nuestro país. ¿Y cómo vamos a trabajar en esa línea? ¿O cómo vais a trabajar desde aquí en esa línea? Porque claro, tenemos Volkswagen, ¿no? Hay otras muchas empresas, a nosotros nos preocupa lo que nos preocupa, en este caso hablando del tema industrial. ¿Cómo les va a afectar o cómo va a afectar a la industria? Bueno, lo más importante, y además es lo que siempre te piden, es que necesitan seguridad jurídica para hacer las inversiones, ¿no? En el caso que tú me pones de la planta de Volkswagen en Navarra, realmente tiene que hacer inversiones para poder fabricar coches eléctricos, y lo que no tenemos que hacer es cambiarle las normas cada 5 años y no ponerles trabas en las ruedas, ¿no? Casi que es lo que nos están pidiendo. Y por otra parte, bueno, pues yo he trabajado mucho para que no hubiese hitos intermedios muy duros, por ejemplo, cambiar lo que va a pasar en el año 2025, que no tenemos reacción para poder hacer nada a la industria. También hay algo importante, que es una revisión que hemos pedido a la Comisión en 2027 para estar seguros de que tenemos la tecnología necesaria, tenemos las materias primas necesarias, tenemos nuestros puntos de recarga, y eso es algo importante, que es como una especie de freno de emergencia para asegurar que estamos preparados para el 2035. ¿Y qué es lo más importante? Bueno, pues yo creo que cualquier ciudadano que se esté planteando comprar un coche eléctrico, bueno, la realidad es que en España no tenemos puntos de recarga, con lo cual lo que hemos aprobado hoy aquí está muy unido a lo que vamos a aprobar también dentro de, espero que de unos meses, que es una infraestructura de puntos de recarga que sea vinculante, es decir, obligatoria para todos los Estados miembros, porque si no, aparte de que hoy en día comprarse un coche eléctrico es un lujo, pues tampoco tienes infraestructura para poder luego circular. Por lo tanto, yo las veo unidas, ambición en reducción de CO2 sí,
pero siempre y cuando haya un despliegue, porque la realidad en España, si nos comparamos con otros países, es que estamos en el pelotón de cola. Si coges la media europea, la electrificación ya está en el 22%, por supuesto hay países 31%, Alemania, nos ha superado Portugal y resulta que España estamos en el 9,6%. Y un 14%, creo que los coches tienen 14 años de antigüedad de media. Eso es tremendo, ¿no? Entonces tenemos que dar seguridad a la industria, tenemos que dar incentivos para que los ciudadanos puedan cambiar de coche y bueno, tenemos que tener puntos de recarga. Para mí todo esto va junto. Sin duda alguna. Repercusión en la industria, repercusión también en los ciudadanos que van a tener que hacer un desembolso para comprar un coche eléctrico. ¿Ayudas se están planteando tanto para las entidades que se tengan que hacer cargo de la construcción o de la instalación de esos puntos de recarga como para los propios ciudadanos? Bueno, eso en realidad las ayudas al despliegue de puntos de recarga ya vienen en el plan de recuperación español. Lo que lo vemos es que no se está haciendo tan ágil como se debería haber hecho y también vemos que los incentivos no son suficientes, ¿no? El plan MOVES pues no es efectivo y realmente lo que pedimos es que en España se tiene que hacer lo que ha funcionado en otros países, ¿no? De incentivos a la fiscalidad, donde realmente han empujado al ciudadano a comprarse un coche. Yo creo que se pueden hacer muchas más cosas y hay una dejadez que creo que deberíamos tomar acciones de forma inmediata. Algo importante para las regiones como Navarra, ¿no? Pero hay muchas más regiones en España, estamos hablando de Castilla y León, Aragón, hay muchas regiones y en Europa que dependen de automóvil y yo lo que estoy ahora impulsando aquí desde el Parlamento Europeo y estoy contando con el apoyo de todos los grupos es que haya una ayuda a las regiones dependientes del automóvil, porque fíjate que lo que estamos pidiendo es una transformación total. Y no solo tenemos que pensar en la gran industria, ¿no? Tenemos que pensar en todos los auxiliares, talleres, todos los que vamos a tener que pedir que se transformen y por tanto yo estoy impulsando un fondo de ayuda a estas regiones precisamente para ayudar a los pequeños, ¿no? a transformarse y a todos esos trabajadores que ahora mismo van a tener que readaptarse a los nuevos trabajos del futuro. Y será una de mis prioridades también en los próximos meses, junto con otra cosa importante, que no cambiemos mucho las leyes ahora, ¿no? Y me estoy refiriendo, por ejemplo, al nuevo Euro 7. Estamos pidiendo que se reduzcan no solo los CO2, sino que las emisiones de NOx, es decir, las partículas contaminantes y las emisiones contaminantes que no son CO2. Y ahí también se está ahora poniendo encima de la mesa un nuevo Euro 7. Bueno, pues si estamos diciéndole a Volkswagen, a las grandes empresas, al sector automoción, vete hacia el eléctrico, no podemos ponerle ahora normas muy exigentes en los motores híbridos, diésel y de gasolina que tenemos actualmente. No te queremos entretener más tiempo porque decimos, bueno, esto es una auténtica locura, de atender a los medios a la vez que tenéis las comisiones, las votaciones, en fin, un poquito. De hecho, si te has fijado, el pleno está muchas veces vacío, ¿no? Yo tengo que explicar, digo, no es que no estemos, es que estás solo en el pleno cuando tienes que hablar de tu tema o realmente cuando tienes que votar, pero no estamos aquí. Bueno, no, desde luego damos fe de que no están pasando el tiempo, eso está súper claro. Susana, leía yo esta mañana en alguna red social tuya, recuerdo a Gil Robles, fallecía ayer, bueno, yo creo que es una pérdida importante, sobre todo para la Unión. Todo el mundo nos está hablando, al margen de ideologías y de partidos, de ese carácter conciliador, además de afable que tenía Gil Robles, ¿no? Sí, efectivamente, y además, bueno, ya ha habido un recuerdo muy bonito en el Pleno y un homenaje, y yo creo que eso es lo que es Europa, ¿no? La diferencia entre la política española y la política europea es que aquí conciliamos, llegamos a acuerdos y tenemos que tener a personas como él en nuestra mente y que nos dirijan en nuestras políticas. Y de alguna manera, ¿no? Haga ahí ese nexo de unión. Pues Susana Solís, representante, eurodiputada de Ciudadanos, muchísimas gracias por habernos concedido estos minutos. Gracias. Un placer estar con vosotros. Gracias. Gracias.